Ya estamos de vuelta en esta mesa de análisis posterior al debate, a este primer debate para la elección de diputados locales por el Distrito 1 y estábamos hablando de la imagen pública de los candidatos. Adelante, Rubén. Bueno, creo que una de las formas para ver quién fue el que pudo haber resultado ganador de este debate es con relación a las propuestas. Lamentablemente coincido con lo que mencionaba el doctor, la candidata del Partido Verde Ecologista le faltó un poco de mayor participación, de enfrascarse en sus propuestas, de tener un léxico un tanto más propio, convincente. Parecía que en determinado momento pues le fallaba un poco sus propias ideas. Empezó hasta con cierto nerviosismo. Así es. Bueno, quiero pensar que es parte también de la dinámica, como bien mencionó el doctor, que falta de experiencia con relación a otros que ya han tenido otros cargos públicos, entonces eso les da sin duda una ventaja. ¿Cuál fue el candidato a mi juicio que tuvo mayor cantidad de propuestas, algunas un poco más viables, otros no tanto, precisamente por lo que esta parte mencionaba, que no dicen cómo llevarlo a cabo? Me pareció interesante la postura que llevó a cabo el candidato a diputado del Partido Nueva Alianza. Mencionó varias propuestas de cómo dar empleo a las personas que trabajaron en el magisterio y que ya son jubiladas, o los que nada más tienen un empleo por la mañana o en la tarde, para de esa forma poder tener un mayor acercamiento a la ciudadanía. Sin duda yo creo que quién fue el que ganó, la mejor decisión la tiene pues el ciudadano. El ciudadano. Jonathan. Bueno, en mi punto de vista creo que, bueno, para comenzar a detallar, el candidato del PRI fue el que comenzó con las acusaciones de forma directa hacia el de Morena. De hecho, vi un enfrascamiento ahí entre el de PRI y Morena y también una rivalidad entre el independiente y el de Verde Ecologista. El del Frente Ciudadano y el de Nueva Alianza, no los vi tan detallados estar luchando unos contra otros, pero sí hubo señalamientos fuertes frente al PRI Morena y independiente contra este Partido Verde Ecologista. Bien. Sin embargo, yo considero que de forma general, pues bueno, la imagen de todos fue buena. Hubiera preferido estos nuevos enfrascamientos, ¿no? Bien, tenemos un minuto nada más. Me gustaría saber su conclusión. ¿Quién ganó el debate para usted, doctor? Yo creo que fue la ciudadanía, sin lugar a dudas, porque más allá de los presupuestos que pueda tener cada candidato y su capacidad de hacer campaña, este tipo de ejercicio los pone en una plataforma de igualdad para que puedan llegar con los mismos minutos al ciudadano que se quiere interesar estos temas. Y es ahí donde se genera esta fortaleza del voto ciudadano. Yo creo que quien ganó fue el ciudadano, y ojalá y las diferentes propuestas, porque no son malas, pudieran unirse en una gran plataforma que fuera encabezada por quien obtuviera la mayoría de votos. De acuerdo, doctor. ¿Ustedes alguna conclusión? Sí. Adelante, yo considero que es necesario que los candidatos, a través de sus redes sociales o a través de conferencias de prensa, den a detalle las propuestas del cómo lo van a hacer, porque es importante que los ciudadanos se informen. Actualmente, las redes sociales de los candidatos a diputados están vacías. De acuerdo, Jonathan, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Recuerden que en punto de las 6:30 de la tarde tendremos nuestra mesa predebate para el siguiente debate de las 7 de la noche por el Distrito 33. Yo soy Iván Herros y los espero más tarde. Sigan en la señal de Capital 21.